Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, al lado del Parlamento y a unos escasos pasos de la Plaza Murillo, estamos presentes para seguir repensando el país. Y bueno, el día de hoy, después de un debate acalorado que hemos podido ver días atrás entre Yerko y Sergio, el día de hoy estoy con tres colegas changos que están bien involucrados en tema de política. Algunos han sido candidatos, algunos han sido asesores de candidatos y algunos también están planteando reformas para el Estado. Entonces, el día de hoy yo quisiera no, que nos presentemos primero y que luego nos saquemos el chuño, como se dice acá, hablando sobre algunas cositas de cómo es el Estado, porque ustedes lo conocen desde adentro. Bueno, el Estado desde dentro no, pero las candidaturas, saben cómo se maneja la política y algunos vienen pensándolo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo les pediría que se presenten de manera súper breve y empezamos. Bien, yo voy a empezar. Me llamo David Durán Ibáñez, soy politólogo. Actualmente me desempeño como analista político y, bueno, como consultor fundamentalmente, aunque no me cierro otras oportunidades. Entonces estamos en ese ámbito de la política en su máxima expresión. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Naira Vázquez Lobo. Bueno, yo he sido presidenta del Consejo Municipal de la Juventud de la Ciudad del Alto. Estudié Derecho y Ciencias Jurídicas, también Contaduría Pública es una carrera que estoy cursando. Y bueno, mi visión es más desde todo lo que son los sectores y organizaciones sociales, principalmente de la Ciudad del Alto. Bueno, ¿cómo están de nuevo? Yo soy Sergio Manjor, soy politólogo y parece que ahora voy a ser performáticamente Más moderado. incisivo, pero ahora ya que estamos entre jóvenes, yo le tengo mucho respeto a la juventud, a diferencia de los viejos con nosotros que parece que nos quieren educar, ¿no? Démosle, porque yo creo que hay muchas cosas que hay que repensar y hay que empezar a discutir. Este es el espacio. Yo quiero lanzar una pregunta, probablemente no tan política, sino más, puede ser filosófica, o quiero que me den sus percepciones. La mayor parte de nosotros se ha desarrollado políticamente bajo un gobierno, bajo el gobierno del MAS, bueno, bajo una estructura de poder del MAS, y bueno, ahora estamos ante la posibilidad histórica de salir de esa hegemonía, ¿no? Con Tuto y con Rodrigo. Pero hay que pensar un poco más el país hacia adelante. Yo quisiera preguntarles, ¿por qué ustedes creen que como Estado, como país, como nuestros gobernantes, ¿por qué no nos desarrollamos? Bolivia, ¿por qué no se desarrolla? Es una pregunta muy amplia, es una pregunta que se le ha hecho Medinaceli, Almaraz y diferentes pensadores de Bolivia, pero quisiera escucharlos. Nosotros somos changos y estamos en la posibilidad de equivocarnos, así que denle. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Bolivia no se desarrolla? En una primera instancia, yo diría de que todavía nos falta vivir ciertos procesos políticos, sociales. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando tú estudias la formación de los estados europeos, han pasado por una determinada linealidad de eventos políticos que han hecho que se reconfigure, por ejemplo, el espíritu burocrático. Cuando tú lees Economía y Sociedad de Max Weber, te das cuenta de que se han desarrollado las burocracias y la política ha llegado a complejizarse a un nivel ya muy sofisticado en el manejo del poder que ha sido necesario determinadas estructuras de contención, justamente ya aparte de las redes personales. Porque cuando la política es muy personal, se vuelve clientelar, se vuelve una política prebendal, se vuelve una política más simple, no tan compleja, sin tantas estructuras, sin tantos aparatos. Claro, como lo es ahora. En cambio, cuando la política empieza a dar pasos más complejos en su forma de organizarse y gestionarse, empiezan pues a surgir ciertas estructuras donde ya no depende tanto de las relaciones de persona a persona, sino que empiezan a surgir, por ejemplo, el espíritu verdadero de las instituciones, donde las leyes tienen una preponderancia y los sujetos políticos se adecúan a esas leyes políticas. Entonces, creo que Bolivia, uno de esos rasgos que podemos identificar bien es esa falta todavía de complejización. Creo que hace falta todavía vivir ciertos momentos históricos y políticos para que tengamos las condiciones adecuadas. A veces queremos saltarnos directamente a diseños institucionales sofisticados, pero todavía la cultura política no es capaz de escapar de las redes de persona a persona. Y hasta que no solucionemos eso, como cultura política va a ser muy difícil diseñar un Estado que, por más bien diseñado que esté, logre funcionar adecuadamente. Ese es uno de los factores. Esto no es un monólogo, tampoco se trata de hablar por orden, así que si es que alguno tiene alguna pregunta o cuestionar, por favor es todo abierto. Denle. Bien, desde mi perspectiva, que bueno, yo no soy politóloga como aquí los chicos que son capísimos, yo veo la complejidad que existe, como ya lo mencionaba, mi conocimiento es más desde las organizaciones sociales, que existe
un monopolio muy complejo desde esta parte, ¿no? Sabemos de que el manejo, lastimosamente, del Estado también y el movimiento al socialismo lo que ha venido haciendo es trabajar conjuntamente estas organizaciones sociales que han tenido un control muy fuerte. Claro, es el caso, por ejemplo, de la ciudad del Alto, donde vemos de que la alcaldía es manejada prácticamente no por estos sectores y eso también genera el poco avance que tenemos como Estado y también de que no existen profesionales adecuados en ciertas áreas. En el caso de los ministerios, tú ves, si bien yo he estudiado derecho, veo que absolutamente estamos en casi todo y eso es algo tan complejo porque no se tiene los profesionales adecuados para que justamente se realice una manera correcta de manejar el Estado. En tu caso, Naira, vos que has sido presidenta del Consejo de Jóvenes en el Alto, Municipal de Jóvenes, es un espacio de micropoder. ¿Qué podrías decirnos de ese espacio? ¿Es fácil negociar con otros jóvenes, con los sectores? ¿O has visto las mismas prácticas clientelares, prebendales, de corrupción que se dan en nuestro, bueno, acá? Bien, en mi caso ha sido muy complejo, lastimosamente uno porque soy mujer, porque soy joven, porque soy mamá sola, y era el típico discurso de que me decían, ¿vos qué estás haciendo aquí? Anda, cuida a tu hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Eres mujer. Más que todo cuando ya teníamos las reuniones con los sectores sociales, CORFE, JUVE y demás, que muchos era que no nos tomaban en cuenta, hasta que nosotros realmente creo que hemos mostrado la capacidad que tenemos los jóvenes, porque dentro de mi consejo puedo decir de que hay jóvenes que ya son profesionales, chicos que ya están capacitados y nosotros, si bien no somos de esta rama específica, ciencias políticas, hemos venido teniendo preparaciones en distintos espacios. También hemos venido conociendo otros aspectos de la ciudad y lo principal que hemos vivido muy de cerca todo el desarrollo, ¿no? de la ciudad del Alto, las necesidades que se tienen, cuando realmente las cabezas de estas organizaciones sociales lo que hacen es decir, ah, bueno, nuestras bases que vayan ellos por delante, que ellos hagan, y realmente no tienen el contexto. Entonces, sí, es un espacio muy complejo, pero que creo que cuando uno sabe hacer las cosas de buena manera y dejando de lado, ¿no? esa vieja política que la conocemos en todo esto que hemos estado viviendo durante la gestión del movimiento al socialismo, creo que se pueden hacer grandes cambios y empezar desde estos espacios, principalmente involucrarnos. Creo que hay varias respuestas. Podría tratar de contestar desde, no sé, las instituciones extractivas Ujú. que tiene Acemoglu y Robinson, Sí, sí, sí. pero hay una cosa que siempre me llamó la atención. Hay un autor boliviano, Carlos B. Romero se llama, es un liberal de principios del siglo XX. Creo que tiene un libro por 1922 más o menos. Que si tú lo lees y se lo das a una persona, a un estudiante para que lo lea, y le dices qué año crees que se ha publicado, probablemente te diga hace dos. ¿Por qué? Porque describe una serie de problemas que tiene Bolivia que tranquilamente son los mismos hace 100 años que hoy, a nivel institucional, claramente, Lo ¿no? mismo se dice de Arguedas, ¿no? A nivel, claro que sí. Institucionalmente describe una serie de problemas que son parecidos. Lo que él llama el Estado pirata, que él hace una analogía en el que dice que todo el país es un barco pirata que simplemente está transitando el mar hasta que viene uno, agarra, bota a todos, pone su gente, pasa lo mismo después, exactamente el mismo ejercicio y estamos constantemente en un camino de expulsión de los piratas y entrar otros, ¿no? Estamos entre ser piratas y ser ladrones, entre ser piratas y ser ladrones, ¿no? Constantemente. Ahora, yo creo que eso después se ha sabido describir muy bien con Zabaleta Mercado, con el prebendalismo clientelar, entre otro tipo de cuestiones, pero también creo que no hemos sabido nosotros leernos a nosotros mismos como bolivianos, precisamente quienes han sido los constructores del Estado, ¿no? Han mirado mucho siempre a Francia, a Inglaterra, cuando en realidad yo creo que tenemos no digo que en general, ¿no? Hay historiadores fantásticos en este país que hacen historia súper libre, por si acaso Jorge Velarde, hay una academia de historia boliviana, eh, pero que gran parte de la población y quienes luego hacen las reformas no tienen un conocimiento de la historia colonial, por ejemplo, ¿no? Que ahí yo no diría para nada de acuerdo contigo en que somos un Estado que nos falta el desarrollo histórico. Hemos sido, Potosí ha sido la ciudad más importante del mundo. Charcas ha tenido la universidad, una de las universidades más importantes de toda Latinoamérica. Hemos tenido un virreinato altamente productivo y que ha dado la primera modernidad.
que tenía otro tipo de instituciones. Que no digo que hay que volver a esas, ¿no? Por si acaso, pero que hay que saber cómo es nuestra sociedad para construirla. Es una sociedad más corporativa, quizás. Entonces, ¿por qué nos empeñamos tanto con construir instituciones liberales que responden a un tipo de sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el hecho de pensar el Estado es un hecho sumamente complejo que rara vez se ha hecho en el país con eh, el tiempo. Obviamente en un país pobre no hay tiempo. Creo que Pablo Iglesias, el presidente del Partido Socialista, el fundador, decía, va a haber democracia cuando la gente coma porque van a poder pensar después de comer, ¿no? Mientras tanto, no. Pero bueno, no quiero monopolizar, así que podemos seguir charlando a partir de eso. Yo ahí diría sí, bueno, decía, bueno, no sé si lo dije en la grabación, pero dije que estaba un poco desesperanzado en estos días, como hay días muy positivos. Yo sí creería que probablemente estamos forzando, sí, o hay que repensar un poco nuestro sistema democrático porque no es reciente que nuestro parlamento es ineficiente, no es reciente, bueno, y sabemos que gran parte de los que van a ingresar ahora ni siquiera conocen, bueno, su candidato a presidente ni siquiera conoce a sus parlamentarios y no garantizo el hecho de que puedan tener una buena legislación. En ese sentido, yo creo que sí hay que repensar un poco nuestro sistema democrático, nuestro sistema de partidos, nuestra separación de instituciones. Y me parece bien importante eso en el sentido de, probablemente estamos forzando nuestro sistema de poder a un sistema al cual realmente nuestra sociedad no está acostumbrado. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente la democracia liberal, etcétera, etcétera, los bolivianos no la practican en su día a día y realmente no lo hacemos, ¿no? Y creo que uno de los cambios principales, y eso ya lo tiro yo como propuesta, que tendríamos que hacer es el tema del voto obligatorio, ¿no? Yo creo que el voto no debería ser obligatorio, debería ser una cuestión más de voluntad y obviamente de acuerdo a eso elegir a los gobernantes. El tema de representación, por ejemplo, igual creería, esto es una idea que justamente veníamos, bueno, que hablábamos un poco y decía, pucha, realmente los gobernadores, por lo menos aquí en La Paz, nuestro gobernador no lo conoce nadie, es borracho, nadie le hace ningún tipo de fiscalización, Parece que nadie todos lo los saca. gobernadores son borrachos. No, Quizá que igual es... el de Chuquisaca igual, Que o se sea, mejore pronto, ¿no? Obviamente a nivel personal. total, pero nuestras autoridades no están respondiendo. Y esto no es una cuestión boliviana, desde mi perspectiva es una cuestión regional. Justamente ayer, bueno, hace un par de días perdí a Milei y yo veía comentarios de gente que era mileísta al fallo y decía, ya no me representa Milei por los casos de corrupción con su hermana, pero ya no me representa Cristina. Entonces yo creo que estamos en ese momento, vamos a entrar en este periodo de transición en el que podemos repensar el país. Yo creo que hace falta este tipo de espacios para repensar el país y proponer. Entonces, ¿por qué no nos desarrollamos? Yo creo que justamente por eso no existe una clase política que piense en el país a largo plazo, que no piense que exclusivamente en sus espacios de poder o en sus logias o en estos pequeños grupos para generar Yo más quisiera poder hacer una económico. acotación ahí más bien, justo como mencionaba Weber. Weber tiene un texto sobre constitucionalismo precisamente en el que tiene una metáfora muy interesante que dice, hay países que van al sastre, se hacen medir y se ponen el traje, digamos. Hay otros países que se compran el traje y quieren que les haga, digamos, ¿no? Eso es una metáfora para decir que no podemos diseñar las instituciones y que la sociedad se acomode a ellas. Las instituciones tenemos que tratar de que se acomoden a la sociedad, pero que la vuelvan más eficiente a la sociedad, ¿no? Eso no es un ejercicio que nosotros hagamos. Ni siquiera lo hacemos a nivel educativo en el canon. Seguramente a todos, e incluso en la universidad, nos han debido decir que las independencias latinoamericanas son un fruto de la ilustración y del liberalismo en el Reino Unido. No, amigo, hay parte de eso, no lo voy a negar, pero gran parte del pensamiento que había, y si tú haces un análisis serio de eso, es escolástica de España, que éramos todos en ese momento, digamos, a nivel imperial, bueno, hasta las reformas borbónicas, y ahí está Suárez, ahí está de las Casas, en muchas de las ideas independentistas están todos estos pensadores, y si tú haces un análisis serio de la antropología política que ellos tienen, de la teoría del Estado que ellos tienen, te das cuenta que hay más de Suárez y de la escolástica que de Rousseau, digamos, ¿no? Pero nos dicen todo el tiempo de que, pues no, es por el otro lado la cosa. Eso es un auto desconocimiento que nosotros tenemos, pero desde el inicio, ¿no? O sea, desde el inicio, o sea, desde cómo concebimos el Estado, la libertad, la independencia,
que yo sé que es aburrido hablar para la gente de, ¿y qué será la antropología política que después estoy hablando? Yo sé, es complicado, es difícil, pero a veces hay que tener espacios aburridos para poder determinar esas cosas y luego ir a otras capas de la sociedad a hablarlo de otra manera, ¿no? Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. No, yo diría todo lo contrario, casi a todo lo que has dicho. Para empezar, creo que muchas veces la sociedad se adecua a las instituciones, pero con plenitud, y el mejor ejemplo de eso es la creación del Estado. El Estado es una imposición, y cuando tú estudias la formación de los Estados, desde sus inicios, la sociedad ha tenido que adecuarse a determinadas reglas que determinados poderosos habían impuesto en los diferentes lugares. Llámense ciudades, ciudades-estado, pequeñas agrupaciones de personas que se estaban estableciendo recién en aquel oriente, tempranamente creciendo con sus diferentes instituciones, ¿no? Como el propio surgimiento de las leyes. Entonces, yo creo que es posible, no creo de que necesariamente se tengan que colocar instituciones adecuadas a la cultura política para nada. Otro ejemplo, por citar, es Japón. Japón tiene un estado que es bastante liberal y prácticamente tiene una constitución impuesta por los Estados Unidos. Entonces, cuando tú estudias eso y estudias toda la historia y la linealidad de Japón, China es otro. China es claro, un caso de confucianismo. O sea, China es un caso de meter el confucianismo a la vida pública. entonces pues las sociedades se están adecuando a la institución y no de manera viceversa, ¿no? No, El confucianismo es una cuestión filosófica que todos los chinos viven y que han sabido construir ciertas cosas adaptando claro, yo te mecanismos a esa invitaría filosofía. a revisar los datos de la cantidad de confucianistas que existen actualmente en ¿Qué es China. lo que tiene que haber confucianistas? Tiene que haber un espíritu que es capaz de permear a la sociedad. No es una cosa de estadísticas de quién es o no es o quién tiene esta filosofía o esta otra. Es una cuestión de que cuando construyes un país a partir de ciertas nociones ideológicas que sí tienen que ver con una filosofía que ellos tienen muy larga, tú estudias China desde ese marco y completamente son un país confuciano. No, yo diría todo lo contrario, porque ha habido una contraposición muy fuerte en los valores que se había establecido en el nuevo gobierno comunista. Entran en contradicción con muchas de las líneas de vida que habían tomado, y justamente cuando tú estudias esa misma línea, te das cuenta que la mayoría de los sectores religiosos habían acoplado al sector republicano antes que al sector comunista. Claro que sí. Pero es una señal bien clara, pues, de que había una Es una contraposición muy fuerte de mayor valores sería y que el contextualización instituto, o sea, histórica. mejor dicho, que la institución estaba tratando de acomodar la sociedad a la fuerza, a su estructura, y no de forma viceversa. Y otro ejemplo de eso son los propios Estados Unidos, en muchos sentidos. Entonces, yo creo que a veces puede ser de una forma y a veces puede ser de otra. Y a veces tenemos que jugar con esos elementos filosóficos, teóricos y que son parte de nuestra realidad política, ese pragmatismo, para tratar de encajar y hacer una sociedad mucho más conveniente, por lo menos para las personas. Es que al final no hay que descuidar un elemento que yo considero que es clave. A veces vemos las cosas desde una filosofía muy desde el deber ser e idealizada, que así deberían funcionar las cosas. El clientelismo sigue existiendo en los Estados Unidos, en los países europeos. Cuando tú revisas todas las investigaciones que se hacen en ciencia política, todos apuntan, ¿no? A redes clientelares gigantes que establecen ciertos nexos entre poderosos, entre empresarios, personas de gobierno, personas de la política. Entonces, no es algo que puedas simplemente dejar de lado, soslayar. Claro. Es parte de la El naturaleza tema de es la política. cómo nosotros, sabiendo la sociedad en la que vivimos, podemos cambiar eso. Ahora, yo te doy un criterio, creo que puede ser una buena propuesta y me gusta mucho este enfoque que tiene Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu te habla del campo político y te dice, el político piensa en una doble lógica. Piensa una lógica de interés personal, yo estoy buscando el mayor poder que se puede obtener, y piensa en una lógica de legitimar ese poder. Pero para legitimar ese poder tú necesitas pues a las personas. Entonces tú necesitas la elaboración del discurso. Puede ser desde el deber ser, filosófico, pragmático, lo que sea, pero elaboras un discurso para que convenzas a ese grupo de personas que legitimen tus acciones políticas. Lo que está fallando en Bolivia es que cuando hay esa desconexión, tú ya lograste entrar al poder y te desconectaste de tus bases, no hay consecuencias, no hay sanciones a esa desconexión, esa ruptura de los nexos de político con la sociedad. Tampoco los tenemos contemplados en la propia normativa. Podríamos obligar incluso en la propia normativa
a que en caso de que determinados diputados por circunscripciones no correspondan a sus bases sociales, se los pueda retirar del puesto. Podría ser una gran alternativa para, sabiendo los políticos que existe esa condición política de yo busco mi interés, pero entonces si ahora sé que puedo ser penalizado, buscaré pues hacer gestión, buscaré pues reconocer ciertas cosas a la sociedad y tratar de hacer una mejor representación con tal de seguir en las líneas y en las reglas del juego de la búsqueda del poder. Podría ser también unas elecciones a medio término. Podría ser también una opción muy buena. Perdón, Naira. Estaba pensando justamente en... El Alto se ha caracterizado por justamente tratar a veces la corrupción desde una perspectiva diferente a la que plantea el Estado. Y vamos con temas concretos. Tú, viendo un poco cómo ha sido el consejo de jóvenes y viendo lo que se replica a veces en espacios macro de poder, ¿cómo crees que tendríamos que combatir la corrupción? Eh, bueno, desde mi perspectiva, está escuchando, bueno, muy alucinada todo lo que estaban comentando. Creo que si bien la teoría es súper importante, creo que también es importante explicar de manera un poco más sencilla para que puedan entender aquellas personas justamente que no tienen estudio, no tenemos estudio en todo lo que es, bueno, estos temas políticos. Yo creo que algo bien importante, y que ya lo mencionaba David hace rato, es que muchas veces cuando nosotros escogemos a nuestros legisladores, llega el momento, no los volvemos a ver más. En campaña aparecen, Sí. en campaña los conocemos, vemos sus historias súper tristes, porque la mayoría acude a eso, ¿no? A demostrar de que son de una familia que ha vivido todo el tiempo ahí, que siempre ha trabajado por su zona, cuando es mentira. O sea, nos venden historias totalmente falsas solamente para ganar votos, llegan al poder y posteriormente desaparecen. Algo que yo creo que tenemos que empezar nosotros a ejercer justamente es este tema del control social, pero un control social muy bien ejercido, donde no solamente estén estos espacios para tener poder, porque sí son espacios de poder, donde después se puede ir a controlar a los legisladores, pero ¿qué hacen? No lo realizan de una manera efectiva, sino piden algo a cambio. Piden pega para sus amigos, piden pega para sus familiares, para ellos. Es lo que yo he visto y lo he visto muy de cerca. O que directamente las autoridades te dicen, ¿bajo qué línea vas a trabajar? ¿Estás con los de la alcaldía o estás con nosotros? A mí me lo han dicho. Un funcionario que trabaja con juventudes de nivel central me dijo, ¿vas a estar trabajando con la alcaldesa o vas a venir a trabajar con nosotros? Entonces, directamente ahí uno se da cuenta de que estos espacios también, si bien te benefician, también pueden ser muy limitativos para que ejerzas de manera total el tema del control social que se debería de realizar, el tema de las FEJUVES, ver qué diputados están representando a los municipios, qué son los trabajos que están haciendo, porque lastimosamente llegan a la asamblea y se olvidan por completo, reciben un sueldo y es, bueno, nosotros aquí hemos cumplido y absolutamente ya no realizan nada. También el tema, ¿no?, de los diputados pluris, o sea, cuál es realmente la función que están realizando. No simplemente es de que, bueno, ya han ganado, yo siempre lo voy a decir, están ahí para representar no al partido político, están ahí para representar a la población que ha votado por ellos. Y una vez que estén dentro de la asamblea, sé que es complejo, pero tienen que ponerse la camiseta de Bolivia y simplemente no dejar de lado ese separatismo que ahora ha afectado bastante, como hemos visto la asamblea saliente. Yo no estoy de acuerdo en que estén para representar a la gente, porque la gente no los conoce. No pueden representar a gente que no los conoce, ¿no? Para empezar. Pero la lista de pluris es una lista cerrada. ¿Quién de ustedes sabe? ¿Quién de ustedes sabe la mayoría de sus pluris? Capaz, lo saben porque les gusta la política. Un ciudadano promedio tú vas y no lo sabe, digamos. No, bueno, en general, y es que ese también es el problema, ¿no? En estas últimas elecciones yo hacía el ejercicio de hablar con nuevos votantes y con también gente que ya ha tenido que ya ha tenido 2 o 3 elecciones y no sabían que era una circunscripción, por ejemplo. No saben en qué circunscripción viven. Entonces, no sé si es un sistema, no sé si ese es el sistema político que tenemos el que está fallando nuestra estructura de partidos, o es una falta de desinterés en la sociedad, porque yo entiendo muy bien lo que tú planteabas, David, al inicio, esto de justamente cómo se ha estructurado el Estado, de
bajo algunas nociones de Sí, filósofos yo franceses, no estoy etcétera. de acuerdo en que el Estado sea una noción de dominación per se, existencia, porque eso es darle una condición adjetival al Estado y no de sustantivo. Yo creo que el Estado es una tecnología, digamos, ¿no? Entonces, después podemos ver si la tecnología es una tecnología de dominación o es una tecnología de otra cosa, pero a nivel ontológico, pues hace una configuración diferente. Yo honestamente creo que ahí en la cosa que tú dices de la gente, yendo ya directo a lo real, creo que en el anterior programa mencionaba la cuestión del IQ, por ejemplo, Sí, sí, sí. que no es una falacia de la vida, digamos, ¿no? Es importante tener gente inteligente para construir países buenos, digamos. Y este país tiene que saber cuáles son las condiciones que hacen que la gente pues, tenga un IQ bajo, digamos, ¿no? Por ejemplo, la correcta alimentación en la primera infancia es uno de los parámetros que hace que uno tenga un desarrollo inteligente bueno. La correcta introducción a patrones creativos y de pensamiento también en la primera infancia, cosa que tampoco tenemos en el país. El otro ya son componentes genéticos, pero digamos que los componentes genéticos más o menos están repartidos de manera parecida en diferentes partes del mundo, sobre todo en el sur. A ver, si sabemos esas cosas, no nos vamos a engañar. Hace 20 años teníamos todavía una tasa de mortalidad infantil abismal. Sí. Abismal. Entonces, yo sé que a veces es feo hablar de ese tipo de cosas, pero ¿cómo queremos construir un país bueno con gente que realmente no es su culpa? No es su culpa que no puedan ser más inteligentes, es porque han nacido en un país que desgraciadamente pues no han tenido buena alimentación en primera infancia. Y es incómodo, ¿por qué? Porque parece que estoy yéndome a otro lado, ¿no? Biológico, genético. Darwinismo No, social. no, para nada. No quiero que se entienda así. Lo que quiero que se entienda es que para mí el acto público de gobierno tiene que tratar de congeniar diferentes ciencias. Entre esas ciencias, evidentemente va a estar, por ejemplo, de que tienes que tener una sociedad inteligente y qué cosas sociales podemos hacer para que la sociedad sea inteligente, pero todos, ¿no? Todos, no solo un grupo de privilegiados. Ok, listo, esto dice esto. ¿Cómo está la sociología? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está esto? Trabajar científicamente. Para mí el mejor gobierno es el que es científicamente informado y el que tiene una epistemología lo suficientemente amplia para poder charlar entre ciencias y no hacer una imposición de falacia naturalista, digamos, no, esto dice biología o esto dice esto, y tener una conciencia crítica de decir, a ver, esta investigación dice esto, están bien sus métodos, está bien esto, está bien aquello, y trabajar con eso, ¿no? O sea, yo creo que es muy absurdo hoy en día seguir pensando que podemos hacer estados sin la ciencia. La ciencia es la mejor cosa que tenemos para hacer política. No tenemos por qué estarnos peleando y pensar y decir, yo creo esto, yo creo el otro. Hay que trabajar un poco más con los mejores criterios científicos que podamos tener. Hay campos en los que no lo vamos a tener, pero hay otros que sí. En los que sí tenemos, hay que trabajar con eso. Para eso necesitas investigación. Este país, como mencioné en el anterior episodio, invierte 0,13% del PIB en investigación y desarrollo. Absurdo. Brasil en los años 90 hizo un programa serio de internacionalización, de tener doctorados, de tener reinserción. Hoy es el mejor país en investigación de América Latina. No es una cosa que digas, no, pero lo han tenido ellos hace 100 años ya y estamos muy retrasados, digamos, ¿no? No, algo tal vez para acotar con lo que tú planteas. Yo tengo algunas percepciones personales sobre lo que acabas de comentar, pero es cierto y es un poco triste. Yo hablaba esto con varios amigos que se están yendo del país, que simplemente el sistema no pueden cambiar el sistema y el sistema es una mierda. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Por lo menos el sistema que tenemos nosotros, ¿no? Y obviamente la única opción que tienen es o se adaptan o te vas a un sistema donde realmente puedas ser más competitivo y tener mejores condiciones de vida. Y es triste, pero nuestro país es expulsor de buenos cerebros. La gente más, no la gente más capacitada, la gente que quiere progresar y simplemente no encuentra la manera de hacerlo en este sistema, pues se va del país. ¿Y cómo construimos país cuando realmente la gente que probablemente no le interesa mucho el destino del país, sino sus intereses personales, generalmente siempre termina comandando este país? En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Seguramente vos quieres decir algo. Sí, completamente. Hay varios puntos A ver, en los que dale. estoy completamente en desacuerdo. Primero, si la inteligencia fuese un factor para el surgimiento de buenas construcciones institucionales, nunca hubiese surgido la sociedad.
Claro que sí. No, evidentemente no, por una razón sencilla de que ha habido un momento inicial donde los seres humanos recién nos estábamos constituyendo biológicamente, socialmente, donde no teníamos ni siquiera la mejor alimentación. Cuando tú lees, por ejemplo, la etapa en la que se formaliza, se empieza a entretejer la edad sedentaria, donde empezamos a quedarnos en ciudades, encontramos que la alimentación estaba muy restringida a una determinada gama de alimentos, que no te garantizaban, por si acaso, un marco de, de que puedas formar personas completamente inteligentes e idóneas. O sea, hubiese sido imposible estar en este punto si ese fuese el requisito. Para mí no puede ser bajo ningún criterio la excusa. Más bien, cuando tú concentras y metes la ciencia en dirigir desde la ciencia, yo creo que estás yendo por el otro apartado de la política, porque cuando hablamos de política distinguimos dos esferas bien interesantes. Una es la parte de la doxa y otra es la parte de la episteme. Lo que conduce a la política, y esto te lo dice el propio Julian Freund, tiene un libro que se llama La esencia de lo político, te dice, lo que condensa lo político está en que alberga las diferentes finalidades que nosotros tenemos. Entonces, pero esas finalidades están dadas a mitos, a creencias, a valores que son todo lo contrario al conocimiento científico. La doxa es la expresión de la política. Podría, pero lo que tú estás diciendo también podría ser un nuevo discurso. No es cierto que no había personas inteligentes, ¿no? O sea, obviamente no teníamos la capacidad de hacer exámenes como tenemos la capacidad hoy, pero tranquilamente Aristóteles, Platón, Claro, pero no te digo. todos van a sacar eso. ¿Y quién era el asesor de el rey? Claro, pero no te digo en general, o sea, todos tontos en absoluto. Claro que ha existido gente brillante. De hecho, mucho de la Dirigían inteligencia. los países, ¿no? Mucho de la inteligencia. Dirigían los estados. No siempre. Cuando tú lees, por ejemplo, las historias de las monarquías, eran personas que tenían relaciones entre familias. Entonces generaba mutaciones genéticas que provocaban después en famosos reyes que han tenido. Estado. Luego ves el Consejo de Príncipes, que los consejos de príncipes sí eran las personas más brillantes. No, yo creo que es imposible negar que la inteligencia ha sido el factor principal junto con la fuerza del desarrollo humano. No, no creo. Yo creo que los mitos nos han llevado mucho más allá de eso, pero más allá de eso. La cooperación, ¿no? Obviamente. Claro. Inteligencia. Pero lo que condensa la cooperación social es la mitificación de ciertas cosas y de ciertos valores y creencias. Tú no puedes lograr. Estoy de acuerdo que hay que construir un sentido común, pero, hay que saber construirlo marketineramente, si quieres, desde lo mejor que tengamos y luego llevarlo a la sociedad para que les sea entendible y lo adopten, pero construirlo desde los mejores criterios científicos accesibles en el momento, digamos. Pensando, a ver, me encanta la charla desde una perspectiva filosófica y política, pero me gustaría que lo podamos aterrizar en el caso boliviano. Sergio, yo te doy un criterio. A ver, dale. Antes de que se me vaya, yo creo que aquí en Bolivia hay otro factor que es muy crucial y es muy importante. Y en México está desarrollado. Hay una autora que lo revisa, se me ha ido el nombre, que está relacionada a la construcción de la nación. Sí. Está mucho más desarrollado. Educación. Claro, está mucho más desarrollado y mitificado en las creencias de los mexicanos la existencia de México como nación. En Bolivia todavía tenemos serias falencias en ese sentido. Los mexicanos son orgullosos de ser mexicanos y tienen una pertenencia a su identidad que hace que se movilicen determinadas fuerzas que están más allá de lo personal. Eso es lo que te permite ejecutar las naciones. Cuando tú lo lees a Benedict Anderson, te dice, las naciones extrapolan determinados movimientos sociales más allá de la propia iniciativa personal. En Bolivia, ¿qué se te ocurre? En Bolivia lo que se me ocurre es de que hay que mitificar mucho más ese tipo de criterios. Ahora, ha habido un proyecto, evidentemente, el famoso proyecto del Estado plurinacional, pero creo que ha sido muy, pero muy mal manejado el Estado plurinacional. No ha logrado calar en la sociedad, no ha logrado adecuarse a diferentes estructuras en sus diferentes gamas, porque Bolivia es una sociedad multicultural y plural, pero no ha sabido calar. Y tal vez con esa experiencia previa y a través del propio desarrollo de los canales de comunicación, sean estas carreteras, redes eléctricas, que han interconectado mucho más al país y con los propios procesos tecnológicos, como las redes sociales, creo que ahora sí podemos pensar en una visión de Bolivia como nación. Ya no desde un sentido de división y de fragmentación, de diferentes intereses sociales y teologías que cada uno de los grupos tenga, sino desde una forma de ver al país, que logre superar los estratos personales de las personas y que en algún momento los políticos sean capaces de replantearse desde el mito, desde la doxa, desde el discurso y decir, oye, sería bueno que lo hagamos esto por Bolivia porque tú crees de que ese sentimiento de existencia de nación es más fuerte que intereses personales. Cuando se logra ese nivel de coerción social,
bueno, de unión social, mejor dicho, en base a estos criterios, es que tienes movimientos masivos, como el que ha vivido Alemania en Y 1933 hasta el esto está 45. efectivizando un poco Lara, ¿no? Cuando hace referencia a la patria y no sé si de una manera consciente, como lo tú estás planteando, desde una noción Y epistemológica. puede ser una señal, y puede ser una señal completamente de que tal vez dentro del colectivo imaginario se está repensando una nueva Bolivia, porque cuando tú estudias cómo se ha estructurado la votación del PDC, tienes que ser estructurado específicamente en el altiplano, tiene mucho apoyo el PDC, Rodrigo, especialmente el capitán Lara, pero que tú revisas recintos electorales en el primer, en el segundo, en el tercer anillo de Santa Cruz y aún así encuentras gente que ha votado por el PDC. Mm. En mi opinión, también algo que creo que ha faltado analizar es el tema del populismo. O sea, yo veo mi percepción, si bien para gobernar necesitas el ámbito científico, necesitas estructurar de buena manera, siento de que el populismo es algo que afecta bastante a Bolivia. Claro, es el caso de Evo Morales cuando ha salido presidente, que realmente no, también posteriormente han sacado la película. Yo recuerdo que, o sea, ha sido como que una estrategia de marketing muy bien manejada para ese tiempo y actualmente a quienes gobiernan en nuestro país distintos espacios, también tiene mucho que ver en eso, porque puede ser un excelente candidato, puede tener las mejores propuestas, pero si no llega a los espacios populares, que lastimosamente son las esferas que más población tienen, no va a ganar. Caso Doc Weiler acá en La Paz, César, para las elecciones pasadas, las subnacionales, tenía las mejores propuestas. No ha ganado uno por el tema del voto castigo, que ha sido lo mismo en la Ciudad del Alto, que el movimiento al socialismo 2 veces no ha ganado Unidad Nacional con Soledad Chapetón y posteriormente Eva Copa con Jayaya. Entonces ahí vemos también de que se tiene que analizar todos estos aspectos, de que la sociedad es muy resentida con quien no les devuelve cuando uno da, el Alto ha sido así con el MAS, y ahora también tenemos que enfocarnos, ¿no? ¿Por qué ha ganado el PDC principalmente en estos espacios? Y ha sido también una especie de rebelión, podríamos decir, que se ha tenido, donde hemos dicho, bueno, vamos a votar por el que es el menos peor, el que ha estado menos involucrado en política, pero más enfocándose en este caso en su vicepresidente, que ha sido, ¿no? Lara en este caso. Yo, a ver, creo que a nivel de construcción de nación, bueno, primero tendríamos que ver como qué vamos a tomar la construcción nacional, puede ser la noción cívica, digamos, pero también podemos irnos más al caso alemán, que no es necesariamente la misma nación cívica que puede ser el caso francés, entonces es muy diferente. No lo vamos a hacer ahora, evidentemente. Pero yo lo que sí creo, y esto alguna vez lo charlaba con algunas personas, es que si haces un análisis histórico-filosófico de Bolivia, creo que se puede llegar a ciertas conclusiones en que Bolivia era un mito hasta antes de cierta década del siglo XX. Luego ha tratado de superar ese mito y construirse, pero yo es una perspectiva que sigo teniendo, no lo ha logrado. Para mí Bolivia sigue siendo un mito. Es un mito No, bonito, como lo digamos. decías en el anterior programa, es un estado fallido. No, no decía un estado fallido, decía que es un estado incompleto, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú ves las categorías que tiene que tener el Estado tiene que cumplir ciertos roles que en Bolivia nunca lo ha hecho, digamos, ¿no? Una de las cosas es el tener llegada territorial. Esa llegada territorial, tú ves que no pasa, en América Latina es un gran problema, ¿no? No pasa en lugares donde entran los cárteles y cumplen el rol del Estado. ¿Por qué? Porque precisamente el Estado no estaba ahí para poder dar las condiciones que luego el cártel sí es capaz de darte, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido. Pero Bolivia, en el fondo, hermano, es un país que te quita los sueños. Una persona nace en este país y a menos que no nazca en la clase más privilegiada, no puede soñar en ser astronauta, no puede soñar en ser científico, no puede soñar en ser artista, no puede soñar en ser muchas cosas. Es un país que te quita los sueños, que te los arrebata, que te dice, uy, mi loco, qué cagada que has nacido en este país, no vas a poder hacer la mitad de tus sueños, ¿no? Y vas creciendo y te vas conformando con otro tipo de cosas. Entonces, para mí Bolivia tiene este aspecto mítico precisamente porque es un mito en el que decidimos crecer pese a que es un amor, o no sé, medio masoquista, digamos, ¿no? Todos los días nos quita sueños. Tú seguramente querías ser, no sé, futbolista. Echeverri hubiera podido ser Maradona si nacía en Argentina, digamos.
pero ha nacido en Bolivia. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una serie de instituciones alrededor del fútbol, como las pensiones en los clubes que te ayudan, que te dan alimentación, que te No, forjan formación disciplina, que académica. te hacen un montón de cosas que acá no tenemos. Es un país que hasta en las cosas más cotidianas que más amamos los seres humanos, como el fútbol, digamos, te quitan los sueños, ¿no? Es complicada esa condición de Bolivia. Y yo veo muy pocas veces a la gente queriendo hacer un análisis real de esa condición y decir, ¿cómo construimos un país que no nos quite los sueños? No sé si será Bolivia, yo no soy muy nacionalista en ese sentido, pero lo que yo sí soy, y en eso obviamente no estamos de acuerdo, pero yo respeto completamente esa posición, yo soy muy, digamos, tecnocrático en el sentido que te comentaba que hay un hub en Stanford que está tratando de hacer gobernanza con inteligencia artificial. Si ese hub llega a ser lo suficientemente bueno para que las decisiones lleguen a un umbral de eficiencia, adoptémoslo y al otro 20% hay que tener decisiones humanas. Pero yo soy de los que considera que tenemos que hacer las cosas con la mejor tecnología y la mejor capacidad científica disponible, ¿no? Y estoy de acuerdo yo con eso, completamente. Habría que utilizar, por ejemplo, en el metro de Sao Paulo se utiliza análisis con Big Data y Machine Learning para saber, por ejemplo, las condiciones para que puedan las personas tomar, por ejemplo, mayor cantidad de metros a disposición o de los buses o del propio servicio público. O sea, una cosa yo creo que es utilizar la tecnología para efectivizar el Estado, volverlo más eficiente, más adecuado, pero yo creo que otra es decidir desde la ciencia. Por eso Heidegger tiene una famosa frase y decía, la ciencia no piensa, porque las finalidades no las decide la ciencia. Las finalidades las decide el ser humano desde su deber ser y desde sus creencias. Ahora, tú Pero puedes utilizar como una herramienta la ciencia, que es una cosa diferente. yo soy materialista, entonces... Ah, claro. No, Ahora ya estamos entendiendo. Volveremos a un debate materialismo monista versus pluralismo metodológico. No, pero yo te digo de que creo que hay que sofisticar esas cosas. Creo que estamos en una oportunidad muy importante porque creo que los costos tecnológicos se han abaratado mucho en muchos aspectos. Antes, tú tener una llamada al exterior era pues una fortuna, era algo que no se podía dar cualquier persona, Solo pero con y- Es recién ahora que podemos construir patria. Estoy muy de acuerdo con eso contigo. Es recién ahora que se puede construir un país. Y estaría un poquito en desacuerdo contigo, pero que para mí el populismo no es una palabra negativa. Peleo mucho con eso. sí, yo estoy de acuerdo igual con eso. Hay dos facetas del populismo para mí. La faceta de construcción política, que es una forma de construcción política que es altamente democratizante, constructor de nuevas mayorías, constructor de democratizar los estados. Y hay otra fase, digamos, que igual es realmente existente, que es el populismo como forma de gobierno, que tiene aspectos democratizantes también, porque este país está asfaltado gracias al MAS, les guste o no. Y quien me diga, es que el MAS tenía plata, la cooperación daba $1.000 millones en todos los 90 para proyectos sociales y no hacían ni mierda, entonces... No, y el tema de las ONGs es otro tema súper largo, totalmente, yo creo, conectado con la corrupción. Pero yo creo que ahora las cosas están cambiando bastante. Creo que hay una esperanza, yo creo, y creo que se ve reflejado hasta en los propios indicadores económicos. Cuando tú revisas, por ejemplo, más allá de lo que está haciendo el propio gobierno para bajar el precio del dólar, también tiene que haber una creencia en las personas de que vas a tener un mejor panorama. El efecto inmediato de lo que te estoy hablando en términos económicos es lo que ha pasado con Milei, justamente hoy día. El dólar se ha disparado un 20, un 30%, y no es que se ha cambiado la base monetaria radicalmente de un momento al otro. La confianza establece un nexo muy profundo con el valor, porque tenemos una moneda fiat. Pero eso también, la confianza entre los prójimos, ¿no? Y creo que los niveles de confianza entre bolivianos son los más bajos de Latinoamérica. Completamente. Sí, Y a es nivel de totalmente psicología cierto. social juega un papel fundamental. Pero ahí estará de acuerdo el amigo metaanálisis de Ricardo Alonso Fernández, que desde hace 2 años avisa, no son las medidas, no son las medidas, cualquier rato se... Bueno, se cayó, ¿no? Y no tardó 22 años como Gonzalo Chávez para que pase, digamos, ¿no? Que el reloj hasta averiado 2 veces al día da bien la hora, digamos, ¿no? Tardó Claro. muchísimo menos. Así que ahí yo voy de que si hacemos ese tipo de políticas públicas con la mejor capacidad científica que tenemos como metaanálisis, bueno, podemos. Yo estoy seguro que no, la ciencia no es capaz de entender la totalidad social aún. Creo y aspiro a que lo va a hacer en algún momento, pero aún no. Y hay momentos en los que tenemos que basarnos en otro tipo de conocimientos para poder hacerlo. Pero incluso sin el metaanálisis, haciendo este tipo de análisis que estamos haciendo ahora y en otros espacios que se lo hace, principalmente en la FES o en otros espacios de pensamiento, les aseguro que
surgirían políticas públicas muchísimo mejores. Es que ¿sabes cuál es el problema, hermano? Y esto es algo bien difícil de plantear. En Bolivia no saben bien hacer ciencia. ¿Por qué? Porque no hay inversión, no saben qué es un paradigma de investigación, o sea, no saben cómo partir de preceptos epistemológicos y ontológicos y cómo eso limita todo el resto de tu construcción. No saben hacer nada de eso, digamos. Es un gran problema que tenemos en el país. Tu profe de epistemología, perdón, de metodología de la investigación, seguro no sabía nada de epistemología o de Muy ontología. probablemente, muy probablemente. Yo te doy otro criterio. Hay un índice que es muy importante, que es el índice de complejidad económica, que te habla de qué tanto se ha bifurcado y se ha estratificado la cantidad de división del trabajo. Entonces, cuando los países tienen un mayor índice de complejidad económica, el trabajo está mucho más diversificado. En Bolivia todavía el índice es muy bajo y, por ejemplo, muchos operadores políticos que trabajan en el Estado, que son servidores públicos, son abogados que no tienen ni idea de cómo trazar una política pública, una gestión pública, Pero creen porque que por estar ahí, claro, pero creen en Sí, su- sí, sí, sí. exactamente, creen, ellos piensan, tienen como un efecto Dunning-Kruger de que piensan que están haciendo lo mejor, pero no es así. ¿Sabes quién es ese individuo tal cual? Jorge Ritter es ese individuo. Yo me acuerdo que Jorge Ritter, cuando se postuló a la vicepresidencia, dijo: es que yo he estado en el Estado, yo sé, yo he visto, yo conozco. Amigo, eso se llama nociología, que tu conocimiento es a la experiencia. Depende en cada sistema filosófico cómo se llama. Vamos a ponerlo que en este se va a llamar nociología. Decía cosas que yo decía, brother, yo decía eso a los 20 años o a mis 18 años, sin necesidad de haber sido vocero vicepresidencial y haber estado dentro del Estado para ver cuáles son los factores. No, hermano, porque hay una cosa que también se llama ciencia y que basta para ver ciertas cosas y darse cuenta que lo que tú has hecho con sueldo de 4 años, igual se podía hacer tus propuestas mágicas sin necesidad de que estés en el Estado y que eso te ha dado el conocimiento, digamos, ¿no? El problema en Bolivia es que mucha gente cree que el conocimiento sigue siendo a nivel de tu experiencia sensible. Sí, está muy difundida esa idea, pero yo creo que Ujú. si se hace una gran política pública para fomentar un conocimiento global en Bolivia, más allá de las condiciones estructurales económicas donde tú estés, creo que este país puede avanzar adelante. Yo soy muy optimista y tengo mucha esperanza en Bolivia. Yo sé que tú mencionabas, ¿no? Y es cierto, yo creo que de cada 100 bolivianos, 99 se decepcionan triste pero fuertemente de este país, pero yo soy de ese uno que queda, que confía fuertemente Que en lo que mañana puede ser Bolivia. clasificamos al repechaje. Sí, por Mañana favor. van a clasificar, hermano. Y este, Claro tipo, que sí. y ese tipo de cosas banales, yo creo que igual hace falta Sí, justamente generar un sentimiento de unidad y de nación en el país. No, hay Y estudios pequeños sociales triunfos. completos del fútbol. El fútbol logra unificar demasiado. Y es estúpido lo que pasó en Argentina en 2022, cuando estaba en una crisis terrible y más de 1 millón o 6 millones de personas salieron en Buenos Aires. O sea, hay que encontrar, yo creo que es, ya para ir cerrando, Hay que Hay- saber que el ser humano no es robot tampoco, ¿no? Pues no quiero que piensen que yo creo por decir, una- hay que ser robot, ¿no? que una compu nos dirija a la casa Hay, del hay pueblo. que saber que el ser humano quiere gozar ciertas cosas, ser feliz con otras. Y es bueno darle esas cosas también, digamos. Yo creería, y me alegra mucho, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero bueno, yo los episodios que participo y me voy dando cuenta, ya nos hemos dado cuenta de... Qué redundante. Nos hemos dado cuenta justamente de las cosas que están mal en el país. Creo que es momento de no solo hacer el diagnóstico, sino pasar a la propuesta. Y yo estoy seguro que tanto Ricardo desde Santa Cruz, que viene haciendo los análisis económicos, tanto David acá haciendo los análisis filosóficos, tú, Sergio y otro montón de personas que conozco, deberíamos empezar a proponer y a pensar el país de verdad. Tenemos la facilidad de que no necesitamos estar como en la tesis de Pulacayo y reunirnos todos apenas en condiciones súper precarias. La virtualidad nos está ayudando, pero animémonos. Yo les planteo eso aquí y ahora, a presentar una propuesta al siguiente gobierno. Claro que sí. No sé que acá eso es lo bueno del diálogo, ¿no? De poder construir entre todos. ¿Qué piensas vos, Nay? ¿Tú ves posible? Porque tú has estado en estos espacios de poder muy cercano con Eva Copa, muy cercano con, ¿cómo se llama esto? Con otros burócratas de la alcaldía del Alto. Si tú proponías algo como una reforma estructural, ¿lo iban a tomar en cuenta? ¿Qué crees que tendrías que hacer desde tu perspectiva más práctica o empírica que tendríamos que hacer nosotros para justamente generar esta diferenciación y estas propuestas que tengan un puerto donde llegar? Yo creo que lo principal es el tema que a nosotros algo que nos ha frenado bastante es el adultocentrismo, pero el uso de las redes sociales realmente nos ha habilitado bastantes puertas. El que nosotros vayamos y dejemos una propuesta, mayormente siempre queda ahí. Cuando presentamos un proyecto de ley, nos ha pasado a nosotros en el Alto.
Pero llega el momento cuando uno agarra las redes sociales y hace intervenciones y dice, nosotros hemos hecho esto y ustedes qué están haciendo, y ahí empezamos un diálogo, una discusión posteriormente quizá, se pueden hacer bastantes cambios. Creo que también algo que hace bastante falta es el que puedan conocer los espacios y no solamente encerrarse donde uno trabaja. Yo, por ejemplo, digo, no solamente me gustaría enfocarme en mi trabajo en la ciudad del Alto, sino ver las distintas realidades, que creo que hace bastante falta cuando uno llega a la política, cuando uno llega a los espacios de poder, que se encierra y simplemente está ahí en el Senado y no ve las necesidades que tiene su población, no las ha vivido, y eso es algo que los limita, porque si tú no lo vives, ¿cómo lo vas a saber? Es por eso que siento de que un político tiene que ser íntegro en varios aspectos. Si bien tiene que tener los conocimientos universitarios, tener las preparaciones, las capacitaciones, también tiene que haber pasado, ¿no?, por ciertas necesidades para que pueda comprender eh, a su población o a sus bases sociales, como nosotros lo llamamos. Y el tema del amor a nuestro país, el amor a nuestra patria, también es algo que hace bastante falta. El tema del civismo no existe. O sea, cuando tú vas y preguntas a un joven con qué se identifica, te van a decir, la mayoría de los chicos están enfocados en el K-pop, en la cultura mexicana, en distintas, o sea, culturas. Exacto, pero ¿qué pasa con Bolivia? O sea, cuando alguien te dice, ah, tú eres aymara, no, yo no soy aymara, yo soy mestizo, o sea, es como que te ofendieras. Y es algo que hace falta y tenemos que ver el tema de Santa Cruz y decir, bueno, yo sí, o sea, amo mi tierra, amo mi gente, me siento muy bien con las raíces que tengo y tenemos que trabajarlo. Y siento de que a partir de ahí ya la construcción más adelante, porque si no amamos por la tierra que estamos trabajando, por nuestra gente, ¿cómo vamos a querer cambiar la sociedad y mejorar nuestro país? Es chistoso lo que tú planteas, porque, o sea, interesante y chistoso, porque me hace recuerdo lo que nos mencionaba Javier Zárate en uno de nuestros episodios acá, que decía que hemos creado nuestros mitos, ¿no? Así como los mexicanos han creado con los niños héroes o con diferentes mitos, sí, claro, que fortalecen la nación. Acá todos los héroes que nosotros veneramos no han servido para nada, digamos. O sea, Eduardo Aroa ha defendido el mar, ha muerto y hemos perdido el mar. Y exactamente lo mismo con todas las figuras mitológicas que tenemos los bolivianos, ¿no? Bolivia es un país que ha tratado mal a todos los que podrían haber sido buenos presidentes o han sido buenos presidentes. Ha tratado muy mal a Andrés de Santa Cruz, a Franz Tamayo le ha hecho golpe, presidente electo, ni siquiera le han dejado entrar, a Marcelo Quiroga de Santa Cruz lo han desaparecido. O sea, Bolivia es un país que trata mal a las personas que lo podrían... Y que reivindica, digamos... De verdad quieren cambiar las cosas. Y que reivindican, digamos, a discursos como Banzer o ese tipo de cosas que a mí me parecen muy peligrosos, ¿no? Nos damos palo entre bolivianos. Cuidado que los tutistas estén observando. Perdón, tutista. Bueno, pero una cosa que capaz podemos estar de acuerdo es en que algo bueno que sería para pedir al siguiente gobierno, y te van a decir, no, pero es que no hay plata, no importa, o sea, es hacerlo porque con que lo aumentes un poco ya hace un gran cambio. ¿Cómo vamos a invertir en investigación y desarrollo 0,13%? Es que a mí no me deja dormir ninguna noche ese número, digamos. ¿Cómo en la región tenemos países que invierten 1,5 y nosotros, y a nivel absoluto es mucho más, ¿no? Lo que ese 1,5 de Brasil, Claro. que aunque nosotros haríamos ese 1,5, pero tenemos que ser capaces de invertir en investigación, invertir en desarrollo, porque con nuestras experiencias sensibles vamos a poder ir avanzando, pero no del todo. Necesitamos tener otro tipo de herramientas para producir nuestra propia tecnología, incluso para tener mejor autoestima, hermano. Argentina tiene 5 Nobels, o sea, a Maradona y a Messi, digamos. Y ese es un tema que igual me gustaría hablar con los psicólogos. Yo creo que los bolivianos tenemos muy baja autoestima. Y eso es un tema que se tiene que tratar Sí, sí, estoy a de nivel acuerdo. cultural, ¿no? Y educación. No sé si quieren dar algunas palabras Sí. finales de cierre. Unas palabras de cierre. Yo creo que no hay que confundir esta parte ontológica de la condición del ser humano. ¿A qué me refiero? A que el ser humano, ciencia, por más ciencia que exista en sus máximas capacidades, tiene una condición del deber ser. O sea, la ciencia no puede decidir lo que debemos ser. Es una herramienta más. Yo lo veo desde ese enfoque del realismo científico, bueno, mejor dicho, el realismo filosófico. Y creo que combinar lo que han tratado muchos filósofos, pensadores, de combinar la doxa y la episteme, creo que pueden resultar en grandes cosas cuando se hacen de la forma adecuada. Ahora, en el caso específico de Bolivia, lo que nos faltan, yo creo, en muchos sentidos, aquí voy a apelar a mi parte más populista, más caudista, Dale, Leona. es tener personas valientes y dispuestas a generar programas de investigación. Tú hablabas, ¿verdad?, de subir el presupuesto a la investigación, pero ¿qué tal de encontrar personas brillantes que propongan un programa de investigación como lo han tenido los países que han desarrollado cosas increíbles?
pero hay que tener la valentía de hacerlo y la seguridad de que van a salir las cosas Y la bien. garantía de esa gente, ¿no? Decirle, Claro, andate a estudiar tu maestría, tu doctorado afuera y volvé, te voy a dar trabajo, no es que vas a volver, porque yo conozco gente que estudió física, se ha ido a hacer su maestría a Rusia, su doctorado a Estados Unidos, vuelve. Ah, hermano, te cuento que No eres no vas a poder militante. ni siquiera dar clases, porque el que da clases es solo licenciado, pero da clases hace años, digamos. O para trabajar en el Estado no eres militante, por ejemplo. claro. Entonces yo creo que generar ese tipo de personas y creo que estos espacios ayudan a la inspiración justamente de estas mentes brillantes, porque de que las hay, estoy seguro. Yo conozco muchos tipos y personas, mujeres que son brillantes, pero solo falta darles un poco de valor y de seguridad, que puede ser un primer proyecto de ley incluso, de incentivo a la producción científica, a la producción intelectual. Podría generarse algo así, que el Estado pueda dar dinero para que esto sea mucho más factible, pero yo creo que Bolivia puede analizarse desde múltiples perspectivas y dimensiones. Aquí hemos tocado solamente algunas, pero tengo una esperanza en que la gente que nos está escuchando se van a animar a construir un mejor país. Con eso cerraría. Sí, no sé si quieres dar algunas palabras así súper breves, Nay. Bueno, simplemente de que participemos más de esta clase de espacios, de diálogos. Creo que es importante también escuchar y posteriormente ya dar nuestra perspectiva. A mí me parece genial eso. A mí no me gusta Foucault, digamos, por evidentes razones, pero Foucault tenía un texto bien breve en el que fue a hacer una especie de etnografía en el Mayo francés y dijo, rescató mucho la capacidad que tenían de escucharse unos a los otros y a partir de eso no hacer un pliego petitorio, sino que más o menos ver cómo se podían conectar. Pero eso me parece importante. O sea, muchas veces estamos entre personas que solamente nos interesan las mismas cosas. A veces es importante agarrarle a la persona que tiene una serie de necesidades también, ya sean necesidades estructurales o necesidades un poco más de división intelectual del trabajo, digamos. Y también decir, a ver, hermano, queremos armar una propuesta. ¿Qué hace falta para que podamos tener mejores programas en matemática pura, en física pura? ¿Qué necesitamos? Escuchar, ver cómo hacer, trabajar, ¿no? Se tienen que crear equipos, no en el yoísmo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece importante el diálogo igual que hemos tenido porque a pesar, perdón, de partir de posiciones ontológicas diferentes, eso es lo bueno de la política pública, que puedes llegar a puntos comunes en la política pública, ¿no? Estarás peleándote en cuestiones ontológicas de cómo son las cosas, pero a nivel de política pública sabes cómo se tienen que resolver las cosas, digamos. Entonces, eso me parece muy útil y que siempre se tiene que sumar en diferentes aspectos. A mí me alegra muchísimo tener este espacio con ustedes. Cada vez voy conociendo más jóvenes con muchísimas capacidades y les aseguro que este tipo de debates, realmente este debería ser el Parlamento y no el mamotreto que tenemos ahí atrás, que solo van a levantar la mano. Me alegra mucho, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero de verdad que del diagnóstico y del análisis hay que pasar a la propuesta y ojito que vamos a hacer una propuesta. Va a quedar grabado aquí y ahora, pero realmente es hora de pensar, seguir pensando y empezar a proponer y empezar con un proyecto de ley y empezar con una propuesta de buenas intenciones. Hay que empezar también a nosotros a involucrarnos en estos aspectos de política. Bueno, muchísimas gracias por seguirme hasta ahora. Ha sido un gusto tener una charla con ustedes. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.